El aborto en Chile hasta la semana 14 de gestación. Para hablar del tema nos acompañan las diputadas de Revolución Democrática, Maite Orsini, y también la diputada de Renovación Nacional, Catalina del Real. Diputadas, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola Andrés, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Ya, es un tema delicado, los temas valóricos siempre son delicados, sobre todo enfrentarlos en debates como este. Parto con usted, diputada Orsini. ¿Cómo recibe la votación hoy día que hubo en la Cámara de Diputados, también tomando en consideración la polémica que se instala respecto a la ausencia de diputados emblemáticos de su sector, por ejemplo, el candidato Gabriel Boric? Sí, la verdad es que con harta frustración y con harta decepción. Lo primero que quiero aclarar y que es importante es que los diputados de mi sector que se ausentaron el día de hoy estaban pareados. Eso para que lo entienda la gente. Este proyecto no era un proyecto de quórum, era un proyecto de mayoría simple de quienes estaban en la sala. Por tanto, los diputados oficialistas que pensaban votar en contra de este proyecto de ley, cuando se parean con un diputado de oposición que pensaba aprobar, se netean. Por tanto, se anula ese voto y no cambia el quórum. Si todos los diputados del Frente Amplio hubiesen estado presentes en la sala el día de hoy, el resultado hubiese sido exactamente el mismo. Acá el problema fue otro, Andrés. No solamente la imposibilidad de avanzar, dado el sector conservador de la Cámara, que sabíamos que iba a rechazar este proyecto de ley, sino que fueron los votos de la democracia cristiana con los que contamos en la aprobación general, que en mi opinión, haciendo un cálculo electoral, en el momento político en el que nos encontrábamos, con una dificultad de sacarle el piso públicamente a la candidata presidencial de la democracia cristiana que había manifestado voluntad de aprobar este proyecto, aprobaron. Sin embargo, hoy día, con un proyecto en exactamente los mismos términos que aprobaron hace algunas semanas, fue rechazado por los mismos parlamentarios que habían aprobado. Y fueron esos los votos que hicieron que el proyecto hoy día se cayera. Diputada del Real. Mira, la verdad que para nosotros es un gran día, es un día donde se celebra la vida. El derecho a la vida es un derecho humano fundamental que va antes de cualquier otro derecho, antes del derecho del cuerpo de una madre, antes de cualquier otro derecho, porque una vida, cuando se concibe, es una persona independiente genéticamente de la otra. Por lo tanto, cometer un asesinato de una guagua de 14 semanas, que todos los que hemos sido madres y padres hemos visto una ecografía, sabemos perfectamente que está completamente formada, cabeza, pies, brazos, corazón que late, todos hemos escuchado eso. Entonces, realmente yo celebro que haya habido cordura y que finalmente se haya rechazado este proyecto nefasto. Sí, diputado Orsini, más allá del tema del pareo, del tema quizás más técnico que la gente de repente lo ve súper lejano, los temas de género son temas que dividen agua, sobre todo en esta elección, en esta segunda vuelta. Quizás como señal no es lo que quizás los ciudadanos que votan por Gabriel Boric esperaran en temas que justamente son sensibles a una candidatura que sobre todo ha enfrentado y ya ha apuntado hacia José Antonio Kast en temas de derechos de género. Sí, Andrés, justamente como tú bien dices, yo comparto la tesis. Hoy día hay una disputa electoral que implica, por un lado, el retroceso en materia de derechos de las mujeres y, por otro lado, el avance en materia de derechos de las mujeres. Y la verdad es que lo que tiene que hacer Gabriel hoy día es estar en la calle ganando esa elección. Y cuando efectivamente su voto no es trascendente en el resultado, yo como mujer, como feminista, le digo, compañero, esté donde tenga que estar y gane esa elección. Pero la señal también... Y la señal, efectivamente, es una señal política confusa. Entiendo que no es fácil para la ciudadanía, en especial para las mujeres, entender el tema de los quórum, el tema del pareo, pero efectivamente no alteró la votación se hubiese dado en los mismos términos y la responsabilidad está en la derecha conservadora y en la democracia cristiana. Diputada del Real, con el Congreso que se viene, con el Parlamento que se viene, con la Cámara de Diputados, sobre todo el Senado, ¿un proyecto como este se ve más difícil que avance? A ver, primero decir que el diputado Boric, su primer deber es legislar. Para eso le paga el Congreso y para eso le pagan todos los chilenos. Por lo tanto, estar haciendo campaña con el dinero de todos los chilenos no corresponde. En segundo lugar... Pidió un permiso sin goce de sueldo por lo menos estas 3 semanas.
Mira, es que 3 semanas de goce de sueldo no existe. Nosotros tenemos 4 días máximo al año sin goce de sueldo. De hecho, yo lo sé perfectamente porque yo me casé, me quise ir de luna de miel y solamente pude tener esos 4 o 5 días. No es más que eso. Así que por lo tanto, él está haciendo un uso de una legislación que no existe. Por otro lado, ojalá que la Cámara que venga tenga la misma sensibilidad y más allá de la sensibilidad, el mismo apego al derecho. La Convención de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue quien decretó que el derecho a la vida era el derecho esencial y fundamental. A mí me extraña que una diputada como la diputada Orsini, que tanto defiende los derechos humanos, no defienda el derecho humano a vivir de un niño que está por nacer. Diputada, Orsini. ¿Puedo contestar? Sí. Hay dos cosas acá que me gustaría decir. Primero, la misma convención que usted señala dice que esos derechos tienen que ponderarse en gradualidad, que no es lo mismo el derecho que hay sobre la concepción que el derecho que hay sobre una persona. Y cuando hay que ponderar los derechos acá, en el caso a la vida de la madre, con el derecho de la persona en gestación, en mi opinión, en esa ponderación prima más la vida de la madre, porque quiero ser clara en algo. En este proyecto, cuando se rechaza este proyecto, no se rechaza por la vida, porque hay experiencia comparada científica que demuestra que los países que tienen legislaciones restrictivas en materia de aborto no tienen menos abortos. A las mujeres no se les fuerza a parir. Las mujeres abortaron y van a seguir abortando. Y lo único que genera una legislación restrictiva es abortos inseguros y muerte. Y no en todas las mujeres, en las mujeres pobres, en las mujeres que no pueden tomarse un avión a Argentina a abortar, en las mujeres que no pueden abortar en clínicas privadas y hacerlo pasar por apendicitis. Esas mujeres mueren con legislaciones restrictivas. Entonces, este no es un voto por la vida. Diputada del Real, ¿existe por lo menos números o estadísticas que avalan que, por ejemplo, en un país donde se aprueba, se despenaliza el aborto, aumenta de manera o se multiplica o sube la cantidad de abortos en ese país? Siempre hay una cifra negra que nunca se estima fehacientemente cuánto es. Pero si es que se despenaliza el aborto, eso abre una ventana para que más mujeres aborten, porque por lo menos los números que uno va manejando en ciertos países, se citan países como Rumania, por ejemplo, en que incluso cuando se despenaliza, la cantidad de abortos caen. Mira, lo que pasa es que la medicina avanza todos los días y avanza mucho. O sea, si estamos pensando en años anteriores, antes no existían los métodos anticonceptivos que existen hoy. Hoy día tenemos todo tipo de métodos anticonceptivos muy seguros. Incluso antes era la pastilla que te tomabas una vez, todos los días por el mes, dijéramos. Ahora hay dispositivos que duran hasta 5 años. Existe todo tipo de preservativos. En caso de quedar en el fondo de estar sin seguridad, también existe la pastilla del día después, que se consigue fácilmente en los consultorios. También existe la ley que se aprobó el año pasado que despenaliza en las 3 causales, que se refieren cuando la madre pero mi pregunta era otra, diputada. Cuando la guagua es inviable argumento. o en caso de violación. Sí. Por lo tanto, ya tomar el embarazo como una forma de anticoncepción no corresponde. Lo que hay que hacer aquí es primero educar a las mujeres, educar a las madres en todo. Pero diputada, usted rechazó el proyecto de ley de educación sexual integral. Déjame terminar un segundo. Educar. Sí. También está el tema de mejorar la ley de adopciones y acompañar, por supuesto, en los casos complejos de madres que están sufriendo. Diputado Orsini. No, le recordaba a la diputada del Real que ella rechazó el proyecto de ley que buscaba entregar educación sexual integral desde la primera infancia a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y la verdad es que usted quizás o nosotras desde los privilegios pudimos tener esa información, pero no todas las mujeres en Chile tienen acceso ni a una educación sexual integral que les permita decidir, ni tampoco a anticonceptivos, y además los anticonceptivos fallan. Las mujeres se embarazan, tienen embarazos no deseados, las niñas, las adolescentes los tienen, las mujeres adultos también, y no pueden ser forzadas a parir cuando no desean ser madres. Diputada del Real. A ver, yo rechacé esa ley porque era una pésima ley, porque además le quitaba el derecho a los padres a educar a sus hijos, porque además partía de una edad muy temprana. Y no me arrepiento, yo creo que era una muy mala ley, pero eso no significa que sí estoy a favor de todo tipo de educación sexual dentro de la edad que corresponda y sobre todo el acompañamiento a las madres. Hoy día no podemos decir que porque alguien no se eduque tiene derecho a matar a una guagua de 14 semanas. Estamos matando una vida y eso es lo más importante hoy día. Pero la educación sexual es fundamental, me imagino, justamente en las mujeres, en los hombres, todos, en conocer nuestros derechos, nuestros deberes, también informarse. Es bien importante la educación sexual desde chiquititos, ¿no? Chiquitita.
Sí, pero en el fondo la ley era muy mala. Yo no estoy, por supuesto que estoy a favor de educación sexual y como corresponda y a la edad que corresponda y con el derecho de los padres a educar a sus hijos. Pero la ley que estábamos hablando era una muy mala ley. Diputado Orsini, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué piensan respecto a volver a presentar un proyecto de este tema? Obviamente el que queda archivado. ¿Qué van a hacer? Tomando en consideración también lo que le preguntaba antes a la diputada del Real, con un Congreso a partir del 11 de marzo que va a ser distinto, sobre todo en el Senado. Sí, como este proyecto fue aprobado en general, ¿sí?, en una trampa, en mi opinión, pero fue aprobado en general, podemos presentar inmediatamente un proyecto nuevo. No tenemos que esperar un año, como hubiese ocurrido si se rechazaba la idea de legislar. Espero que prontamente podamos presentar nuevamente el proyecto de ley. ¿Se han dado un timing? Podamos volverlo a discutir, no lo hemos evaluado, yo lo presentaría mañana. Ya, pero por lo menos esa trampa que dice usted por lo menos le abre esta ventana para la gente que apoya esta iniciativa. Para poder votarlo en este Congreso. Porque efectivamente, como tú dices, el Congreso venidero es aún más conservador que el Congreso que tenemos el día de hoy. Yo espero que podamos presentarlo 1, 2, 3, 4 y todas las veces que sea necesario, discutirlo todas las veces que sea necesario hasta que sea ley. Sí. Diputada del Real, uno ha visto por lo menos la experiencia en otros países, Argentina, España, en que cuando se comienza a debatir estos temas pasa esto, y en Chile hemos visto varias discusiones de temas valóricos, siempre todas las posiciones obviamente se tienen que respetar, pero a la larga, con el tiempo, siempre se terminan aprobando estas legislaciones. Una vez, cuando se presentan ya varias veces, se terminan aprobando, terminan avanzando. ¿Usted cree que eso es posible en nuestro país? ¿Va a ocurrir tarde o temprano? Mira, nosotros vamos a seguir rechazando todas las veces que sea posible, porque no puede ser que porque una madre no quiere tener una guagua, por la razón que sea, va a matar esa guagua. Si finalmente una guagua de 14 semanas es más chiquitita, obviamente está dentro del vientre materno, pero es una guagua casi igual a la guagua que nace. Por lo tanto, aquí lo que hay que proteger es la vida, y no corresponde, de verdad no corresponde. 14 semanas es un asesinato. Sí, diputada del Real, esta ley claramente, sí, uno ve la ley, penaliza a la mujer que comete un aborto. Pero en la práctica, yo recuerdo hace un año, creo que había 1 o 2 mujeres o 2 personas en nuestro país pagando penas de cárcel justamente por temas relacionados con abortos. ¿Es una ley que al final es un poco letra muerta? Hoy día no hay ninguna mujer pagando por aborto. Por eso yo les mencionaba, hace un año creo que era una persona en Punta Arenas, un hombre. Abortistas clandestinas. Sí. Lo que hay que perseguir realmente a los abortistas clandestinos y a los que generan ese daño. Y a las mujeres hay que educar, acompañarlas y viabilizar la posibilidad de las adopciones. Pero en Chile no se persigue en la práctica y al final lo que se hace es exponer a las mujeres el peligro que se someten las mujeres en este tipo de bueno, hay que fiscalizar, pero sobre todo a los abortos clandestinos. O sea, aquí no hay que penalizar a la madre, aquí lo que hay que legislar. Pero acaba de votar en contra de despenalizar a la madre. Estoy hablando que hay que perseguir justamente a quienes realizan los abortos clandestinos, porque a las madres hay que acompañarlas y hay que educarlas. Si nadie está en una situación de aborto por gusto, me imagino. O sea, el aborto es algo muy, muy duro, o sea, físicamente y psicológicamente muy duro. ¿O no? Entonces hay que ayudar a esas mujeres, pero no matar a esos niños. Sí, diputado Orsini. Sí, disculpa. Es que ese absolutismo que dice que para todas las mujeres realizarse un aborto es algo muy terrible, muy traumático, no. No para todas las mujeres lo es. Para algunas lo es, para las otras no. Cada mujer tiene su proceso y cada mujer tiene derecho a decidir cómo vive su proceso y qué hace con su cuerpo. Y yo respeto profundamente a aquellas mujeres que creen, como lo hace la diputada del Real, que lo que hay dentro del cuerpo de la mujer a las 14 semanas tiene la misma envergadura jurídica que una persona y que no se le puede matar ni interrumpir. Yo lo entiendo y lo respeto y yo jamás obligaría a una persona que piensa como la diputada del Real a abortar. Yo esperaría lo mismo por parte de su sector político, que entiendan que no todas las mujeres somos iguales, que no todas las mujeres pensamos iguales y que no todas las mujeres tenemos los mismos procesos y que cada mujer tiene su propia causal y su motivo para tomar esa decisión y lo tiene que vivir como le parezca.
Diputada no podemos Real. imponer Es que yo una creo forma que de ver a todas. Justamente, Sí, diputada. a ver, justamente aquí no se trata de la madre, se trata de la guagua. Acá lo que hay que proteger, en primer lugar, es ese ser indefenso, que nadie lo protege, que muchas diputadas de su partido o similares de izquierda lo tratan como una cosa, como algo que se bota a la basura. Hoy día escuché unos discursos de verdad que estremecen de la insensibilidad, de cómo miran en el fondo a esta guagua que está en el vientre como un objeto sin ningún valor. Aquí nosotros lo que vamos a proteger es al más indefenso, y el más indefenso es una guagua que no se puede defender y que tiene derecho a nacer y tiene derecho a vivir, por sobre los otros derechos. Por sobre los derechos de la mujer, por sobre la vida de la mujer. Absolutamente, por sobre, porque es una persona independiente e indefensa. Nosotros aquí No es protegemos al más independiente, débil. Y el no más puede débil vivir fuera e del cuerpo de la indefenso, madre. Al más No es débil, independiente. e indefenso, No es es independiente. esa guagua que está en el vientre. A las 14 semanas nadie puede sobrevivir fuera del cuerpo de la madre. No es independiente. Diputado Orsini, Depende de la madre. Sí, diputado para Orsini, se lo preguntaba antes a la diputada del Real. En la práctica, la ley que hoy día penaliza el aborto, ¿es una ley o es letra muerta? Lo decíamos, ninguna mujer hoy día está, porque claro, se penaliza a la mujer, pero en la práctica ninguna mujer está cumpliendo cárcel por temas relacionados con el aborto. Al final, ¿cómo se sincera esta discusión? Porque uno tiende a pensar que es ley muerta, porque se dice que protege la vida, pero al final la mujer sigue recurriendo, las mujeres obviamente que pasan por un evento como este, sigue recurriendo a clínicas clandestinas que prácticamente no se fiscalizan en nuestro país. Por supuesto, no. Primero, no creo que sea letra muerta, todo lo contrario, te genera efectos nocivos sociales. Si bien hoy día no hay ninguna mujer privada de libertad cumpliendo una condena, en los últimos 10 años hay muchas mujeres que han sido procesadas y condenadas, algunas procesadas y absueltas, algunas con penas sustitutivas, algunas con suspensiones condicionales, como la pena es baja. Hay otras formas de terminar un proceso distinto de la pena de cárcel. Sí. Sin embargo, la criminalización, o sea, el proceso para una mujer que vivió un evento traumático, porque para algunas lo es, para otras no, además ser perseguida por el Estado, tener que enfrentarse a un proceso penal, es revictimizar, es doblemente traumático para esa mujer. Y lo que genera son distintos efectos. Uno, la clandestinidad. Las mujeres tienen que recurrir a clínicas clandestinas y sabemos que los abortos clandestinos son inseguros. Y la inseguridad genera muerte o riesgo de muerte. Y por otro lado, genera que las mujeres que tienen complicaciones en sus embarazos, en sus interrupciones voluntarias del embarazo clandestinas, no vayan a las clínicas, porque tienen miedo. Porque los hospitales, no las clínicas privadas, pero los hospitales, al ser funcionarios públicos quienes trabajan ahí, tienen la obligación legal de denunciar un aborto. Si una mujer llega con una complicación por un aborto que se hizo en casa, se demora mucho tiempo en llegar. Y esas mujeres tienen mayores complicaciones, pueden incluso morir en esos hospitales o pueden incluso morir en casa por miedo de acercarse a un hospital a buscar un servicio de salud. Y eso es lo que genera esta legislación, no es letra muerta. Diputada del Real. A ver, como dije anteriormente, hay que perseguir, fiscalizar, meter preso, dejar en la cárcel mucho tiempo a todos quienes Pero en la realicen práctica no se hace los y al abortos final, clandestinos. ¿qué sucede? Las con eso? mujeres hay que educarlas, hay que explicarles que lo que están haciendo es muy malo, están matando a un ser humano. Hay que explicarles que existen muchos métodos anticonceptivos, que existe la pastilla del día después. Hay que explicarles que en el fondo va a haber acompañamiento y debemos legislar para ello. Y debemos mejorar la ley de adopciones. Hay muchas familias, muchísimas, que quisieran tener un hijo, no pueden tenerlo y que estarían dispuestas a adoptar. Hoy día el proceso de adopciones es muy engorroso, muy difícil, y eso hay que facilitarlo y hay que hacer que esas familias puedan tener un hijo y darle el amor que necesitan y no matar esa guagua porque sí solamente. Diputada del Real, diputado Orsini, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas para debatir un tema difícil, obviamente. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ti, Andrés. Muchas gracias, Chao, chao. Andrés, que esté muy bien. Gracias.